Y seguimos en vivo por la pantalla de DNews y nos vamos a ir a Colombia, donde en medio de la conmoción absoluta que está viviendo el país en esta ola terrorista que podríamos decir, al menos en esta etapa, empezó el sábado con el atentado contra Miguel Uribe, que sigue luchando por su vida. Ya te voy a contar las últimas novedades de su estado de salud con el último parte que se ha conocido hoy, pero que ha sumado los episodios que dejan por lo menos 9 muertos a partir de una veintena de ataques en las últimas 24 horas, casi todos en Cauca y Valle del Cauca. En medio de todo esto, Petro, el presidente, decide redoblar la apuesta e insistir hasta las últimas consecuencias con un decreto para avanzar con la consulta popular. Fíjate el mensaje que publicaba hace algunas horas, básicamente insistiendo en que es legal el decreto, que todos dicen que es ilegal porque es el Parlamento el que tiene que aprobar el llamado a una consulta popular. Fíjate lo que publicaba Petro. El decreto de consulta tiene una base legal que impide cualquier prevaricato. Se trata del artículo 33C de la ley 1757 que permite a ese nivel legal diferenciar entre si el Senado vota el concepto previo, sea favorable o desfavorable o no se pronuncia. En ambas opciones, el decreto es presidencial. El juez, al establecer por fallo la violación del debido proceso legislativo y ordenar sin que haya sido acatado la apelación de la senadora María José Pizarro, determinó que no se finiquitó el voto por el concepto previo ni desfavorable ni favorable. No se perfeccionó la votación. Estoy facultado legalmente para la segunda opción, porque ¿qué pasa si en el mes después de presentada la consulta, día que ya pasó, el Senado no toma concepto? Lo que dice la ley 1757, artículo 33C, es que también hay decreto presidencial y se pone en él la fecha de la consulta popular. Ahora bien, a pesar de que estaba dispuesto a congelar la consulta popular, si el Senado aprobara la reforma laboral con los criterios concertados, incluso con los gremios en la Cámara, el presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes para que el presidente solo tuviera el día de mañana para usar la ley 1757. Vos fijate, el presidente del Senado decidió cerrar el Congreso por eso, no porque estaba luchando por su vida un senador que habían tratado de asesinar al que le dispararon en la cabeza, al que lo fusilaron. Eso para el presidente Petro es que quisieran cerrar el Congreso. Es una cosa increíble cómo habla el presidente en medio de la conmoción que vive Colombia. Y dice, usaron el triste atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay para excluir al pueblo no solo de la consulta popular, sino de la reforma laboral. Y él va a citar ahora un texto que interpreta esta ley 1757, que dice esto: fecha convocatoria a consulta popular. La determinación de la fecha máxima para emitir el decreto de convocatoria de una consulta popular parte de una interpretación armónica del 32 encabezado del artículo 33, y el 33 dice: conforme señala el artículo 32, una vez radicada la solicitud, el Senado tiene un mes para emitir concepto favorable o desfavorable. Luego de ese mes debería haberse emitido el concepto por parte del Senado. Conforme a la letra C, el término para la votación de la consulta se cuenta a partir de la fecha en que se emitió concepto positivo o cuando no se emite concepto y se vence el término de un mes. Radicación, consulta en Senado, 1 de mayo de 2025, vencimiento, término para emitir concepto, 1 de junio de 2025, término de 8 días para emitir decreto, vence 12 de junio de 2025. Esto significa, siendo hoy 11 de junio, que mañana publicaría el decreto, que hoy publicaría el decreto. Bueno, es parte de lo que está discutiendo Colombia. Lo que está claro es que Colombia vive hoy una ola de terrorismo y el presidente lo único que le interesa es seguir avanzando con su agenda de una consulta popular que para la mayoría de los constitucionalistas viola la ley. Pero para adentrarnos en esto y en lo que está viviendo Colombia por estas horas, vamos a ir ya mismo hacia Bogotá con nuestro compañero Sergio David González. Sergio, buen día, ¿cómo va? Darío,
Un gusto saludarte. Sí, definitivamente termina siendo destacada esta situación que se está viviendo en Colombia con el llamado del gobierno a la consulta popular y hoy con un viaje que va a realizar el presidente Gustavo Petro a la ciudad de Cali. Lo había dicho justamente que él lo iba a hacer para el día de hoy, después de que la semana pasada se diera a conocer que se iba a presentar directamente esto hacia la ciudad de Cali para, en medio de una gran manifestación, hacerlo. Hoy Colombia está en una manifestación, al parecer, aunque la asistencia ha sido muy poca en varias ciudades. Aquí en Bogotá, por ejemplo, las centrales obreras están marchando hacia el centro de Bogotá con una muy poca participación. Lo mismo está pasando en otras ciudades y en la ciudad de Cali. Recordemos que el Consejo de Cali le había dicho al presidente de la República que no fuera, que la situación de orden público no es la mejor. Ayer se vivieron 24 atentados terroristas consecutivos en la ciudad de Cali con 9 personas fallecidas durante esta situación. Hablamos de dos departamentos, del Valle del Cauca y del Cauca, con una situación muy difícil en este aspecto. Pero entre tanto el presidente sigue insistiendo en la consulta popular, se sigue abriendo la brecha entre el legislativo y el ejecutivo por esta situación y en medio de una zozobra muy grande, Darío, referente a la seguridad que se está viviendo en este momento en Colombia. Bueno, vamos a ir viendo, si te parece, imágenes de lo que han sido estos atentados de las últimas horas. Sergio, 9 muertes confirmadas. Todo esto en principio atribuido, Sergio, a el Estado Mayor Central, a las disidencias de la FARC que conducen Iván Mordisco. Sí, Darío, está totalmente relacionado directamente con las disidencias de las FARC. Se estaba hablando ayer que eran por incumplimientos del gobierno, después el Ejército y el Ministerio de Defensa aseveró que hay algunos incumplimientos, pero que esto lo estaban haciendo por una conmemoración de alias Majin Buu, por la muerte que se había registrado a este cabecilla de las disidencias de las FARC y por eso decidieron, entre comillas, celebrarlo de esta manera, rindiendo un homenaje a la manera más perversa que pueden tener los grupos al margen de la ley, y es intimidando a la población civil e intimidando a todos los pobladores en estos dos departamentos que han sido muy golpeados por la violencia en Colombia. Y en medio de toda esta situación, de todo este caos, de esta ola de violencia, pues se le suma ahora la disputa que hay alrededor de la política nacional con esta consulta popular, donde el gobierno insiste en hacerla y más aún hoy, Darío, hoy se está debatiendo la reforma laboral. El último debate se está realizando en la plenaria del Senado y donde en su mayoría de estas 12 preguntas que tiene la consulta, 10 están incluidas aquí, en este articulado del cual se está debatiendo. Si esto llega a pasar, yo creo que el gobierno nacional podría darse por muy bien servido, como una victoria también para el gobierno de haber resucitado la reforma laboral y que se estuviera votando. Desde el Senado de la República han dicho que hoy la van a dejar lista. Si les toca sesionar en la madrugada de mañana, lo van a seguir haciendo, pero lo van a dejar lo más pronto posible porque hasta el 20 de junio se encuentran las sesiones abiertas del Congreso y ahí ya se finaliza este periodo legislativo. Ahora, Sergio, este argumento que trata de dar Petro respecto de los tiempos para la publicación justamente de la emisión de este decreto, contanos un poquito del contexto, porque él cita un artículo de la ley tratando de defender la legalidad del decreto que va a firmar, en definitiva, que es algo que está bastante discutido. Sí, claro, mira, él lo que está diciendo es que desde el Congreso, en la plenaria del Senado, cuando tomaron la decisión de la consulta popular, él dice que se presentaron vicios de trámite y que en esos vicios de trámite le da la autoridad en este momento al Gobierno Nacional, a la Presidencia de la República, a convocar a las urnas a los colombianos a través de un decreto, porque para ellos ya pasó el tiempo definitivo para que el gobierno, para que el Senado pudiera tener un pronunciamiento al respecto. Como para el Gobierno Nacional esto no se dio y no hubo un pronunciamiento por parte del Senado, le da la facultad de poder emitir el decreto de la consulta popular. Hay que tener en cuenta que hay una segunda iniciativa que presentó el gobierno de una consulta popular que se conoce como la consulta popular 2.0, la cual será debatida en el Senado la próxima semana. Ahí tendrá que dar un resultado, pero aquí está jugando el gobierno, está diciendo que la consulta popular 1.0 estuvo vicios de trámite, presentan una segunda consulta popular que está en su trámite y ahora dice que no, que se va por decreto y es lo que va a presentar el día de hoy con la firma de todos los ministros del gabinete de Gustavo Petro. Para ellos están haciéndolo lo más pronto posible para poder convocar a las urnas a los colombianos a finales de julio o a inicios de agosto, es decir, tendría la registración
Registraduría Nacional, en dado caso que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional le den el aval para poder llevar a cabo toda la logística que se requiere para convocar a las urnas a los colombianos. Importante esta aclaración, no son elecciones, es importante, no son elecciones, es una participación ciudadana a través de un voto de 12 preguntas cuya respuesta es sí o no, que son referentes a los derechos laborales en Colombia. A todo esto, Sergio, más allá de lo que termine dirimiéndose justamente en este proceso que quiere impulsar Petro a toda costa, vos seguís allí justamente en la Fundación Santa Fe. Hoy se conoció un nuevo parte acerca de la salud de Miguel Uribe. Si querés podemos ir compartiendo el parte y ahora nos comentás un poquito qué novedades hay desde allí, pero lo que dice es, bueno, el comunicado publicado hoy a las 6:45 de la mañana, hora de Colombia, la Fundación Santa Fe de Bogotá informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa su manejo en la unidad de cuidados intensivos y sigue este informe. En medio de la severidad de su condición clínica, existen indicios de mejoría neurológica dada por una disminución en el edema cerebral. Asimismo, se evidencia tendencia hacia la estabilización hemodinámica. Dice este documento que firma finalmente el señor Uribe Turbay, continúa en estado crítico y permanece con monitoreo neurológico estricto y el manejo integral con los soportes requeridos. Sergio, bueno, ahora vamos a seguir con esto, Sergio, desde allí, porque obviamente es muy importante. Ya volvemos.